Hoy quiero hablarles sobre la llave más importante para que usted como hombre y usted como madre y nosotros como cuerpo de Cristo podamos ejercer paternidad en esta tierra. Today I want to speak about the most important key that you as a father, a mother, and as a family in Christ can use to practice paternity. Quiero hablarles sobre la mega gracia de Dios. I want to speak about the mega grace of God. Acabamos de venir de un fin de semana donde estuvimos con Megacin. We just had a wonderful weekend where we spoke about Megasim. ¿Cuántos fueron edificados en Megacin? How many of you were edified during Megasim? Dos personas, eso no hace justicia. ¿Cuántos realmente fueron edificados en Megacin? Vamos Two a ver. people, come on, how many of you were truly edified during Megasim? Fue espectacular el fin de semana pasado y hoy quiero hablar sobre la mega gracia de Dios. This past weekend was spectacular, and today I want to speak about God's mega grace. Desafortunadamente la gracia de Dios ha sido uno de los temas más mal interpretados, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en toda la humanidad. And unfortunately, God's grace has been one of the topics that has been misinterpreted the most, not only within the body of Christ, but also in the world. Pero ¿qué es la gracia de Dios? But what is God's grace? ¿Cómo opera la gracia de Dios? How does God's grace operate? ¿A dónde me lleva la gracia de Dios? Where does God's grace lead me? ¿Por qué hoy en día se ha malinterpretado la gracia de Dios? Why has God's grace been misinterpreted in today's age? ¿Cómo la iglesia de Cristo debe y puede operar en la gracia de Dios? How can the church of Christ should and will operate in the grace of God? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo solamente ha utilizado la gracia de Dios para levantarse del pecado y no para manifestar lo sobrenatural en la tierra? Why does the church of God use the grace of His grace to stand up from sin but not to overcome it? Hemos reducido la gracia de Dios solamente para un solo objetivo: levantar al ser humano del pecado y más nada. We have used God's grace for only one objective, which is to lift up the human from sin, but for nothing else. Y aunque en teoría la gracia de Dios hace eso, no obstante, no es lo único que hace la gracia de Dios. And although in theory God's grace does that, it's not the only thing it does. Por eso hoy quiero hablarles sobre este tema y yo quiero que usted abra su corazón. Which is why I want to speak about this topic, and I would like for you to open up your heart. Vamos a poner las bases. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 14 en adelante. Let's lay base in the book of Hebrews, chapter 4, verses 14 to 16. Please follow along in your English Bibles. La escritura dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, diga conmigo, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Now let's see what 1 Peter 5, 10 to 11 says. Please follow along. La escritura dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo haga 4 cosas en nuestras vidas y hace lo siguiente: Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero empezar diciendo lo siguiente. I want to begin by saying the following. Anote esto, por favor. And please make note of this. La gracia de Dios está por encima del espacio, el tiempo y la materia. God's grace is above space, time, and matter. Si nosotros como hombres no entendemos lo que es la gracia de Dios, desafortunadamente no podremos ejercer paternidad en nuestros hogares. If as man we don't understand what God's grace is, we will not be able to practice paternity in our homes. Veremos el rol de ser padre como algo muy grande. Veremos el rol de ser esposo como algo inalcanzable. Veremos el rol de hacer la voluntad de Dios como algo imposible de lograr en esta sociedad. ¿Por qué? Porque hemos descuidado, minimizado, reducido la gracia de Dios. We will see the role as fathers, as mothers, as men and women of God, as a husband be too great and unreachable because we have minimized the grace of God. Por eso es que la gracia de Dios está por encima del espacio, tiempo y la materia. Which is why the grace of God is above space, time, and matter. Escúcheme bien. Listen well. Por cuanto la gracia ha sido mal interpretada en el cuerpo de Cristo y en la humanidad entera. And because God's grace has been misinterpreted in the body of Christ and in all of humanity. Digo esto con mucha certeza y con mucha claridad porque desafortunadamente hemos minimizado la gracia solamente en un objetivo. I say this with much clarity and much certainty because unfortunately we have minimized what grace is. Usted debe de entender que la gracia de Dios es la esencia principal del Espíritu Santo. You must understand that God's grace is the principal
essence of the Holy Spirit. Voy a repetir eso una vez más, escríbalo por favor. I'll say that again and please take note of it. La gracia de Dios God's grace es la esencia principal del Espíritu Santo. is the principle or main essence of the Holy Spirit. Pero ¿qué es la esencia en sí? But what is essence? La esencia, anote esto, And please make note of this. Essence es la naturaleza fundamental. is the foundational, Son las cualidades más distintivas de algo o de alguien, en este caso del Espíritu de Dios. qualities that distinguish something or someone, and in this case, the Holy Spirit. Nuevamente, la gracia es la esencia principal del Espíritu Santo. Once again, grace is the principal essence of the Holy Spirit. En pocas palabras, In other words, la gracia de Dios God's grace es lo que me permite ser para posteriormente poder hacer. is what allows me to be so that then I can do. Una vez que yo entiendo que soy hijo de Dios, entonces yo puedo hacer todo lo que mi Padre ha escrito en la palabra que yo puedo hacer. Once I understand that I am a son or daughter of God, then later can I do everything my Father has sent me to do. Pero si no entiendo lo que la gracia de Dios ha hecho en mi vida, entonces es imposible que yo pueda hacer lo que está escrito en la palabra que yo puedo hacer como hijo de Dios. But if I don't understand what God's grace has done in my life, then it will be impossible for me to do what God's word commands me to do. Pero cuando yo quiero hacer, cuando un hijo de Dios quiere hacer sin que se le revele lo que él es primeramente, termina dañando, distorsionando el diseño original del Padre. But when a son or daughter of God wants to do without first understanding, they end up damaging and distorting the design of God. Yo lo voy a repetir una vez más. I'll say that again. Cuando un hijo de Dios quiere hacer, pero no se le ha revelado realmente su posición en Cristo, termina distorsionando, dañando el diseño original del Padre para él. When a son or daughter of God wants to do without first it being revealed to him or understanding what their position is in Christ, and they end up distorting and damaging the design of the Lord. En pocas palabras, In few words, lo que el Espíritu de Dios procura hacer es algo nuevo en nosotros para posteriormente hacer algo nuevo a través de nosotros. what the Spirit of God intends to do is something new in us so that later it can do something new through us. Hago algo nuevo en ti y posteriormente hago algo nuevo a través de ti. First I do something new in you, and later I do something new through you. Pero cuando queremos que Él haga algo nuevo a través de nosotros sin que nos haya transformado, entonces fallamos antes que empecemos a hacer el primer proceso. But if we want him to do something new through us without first doing something new in us, then we end up failing in the process. Por lo tanto, el Espíritu de Dios y Dios mismo primero formó el vaso y posteriormente utiliza el vaso. Therefore, God and the Spirit of the Lord first created the vessel and then uses the vessel. Y el error de muchos hijos de Dios es que quieren ser utilizados sin ser formados, y esa ecuación falla cuando queremos hacer la obra de Dios. And the error of many sons and daughters of God is that they want to be used without first being formed, and that's where we mess up in the equation. En pocas palabras, el error de muchos hijos de Dios es que ellos quieren que se les invierta el vino nuevo, pero ellos siendo un odre viejo todavía. In other words, the sons and daughters of God want to receive Pastora new Karen. wine while still having the old wineskins. Ellos no les importa que el vino se desperdicie, porque cuando colocas vino nuevo en odres viejos, Jesús dijo, se va a desperdiciar. Ellos no les importa que se desperdicie, ellos quieren probar el vino nuevo, aunque son odres viejos todavía. They do not care that the wine will be damaged, because you cannot place new wine in old wineskins without being damaged, but they want to receive the new wine while being an old wineskin. ¿Está muy fuerte para ser el Día de los Padres? Is that too strong for it being Father's Day? Escúcheme bien. Listen well. El problema no lo tiene el vino, el problema está en el odres. The wine does not have the problem, but the problem is in the wineskin. Si se pierde el vino, se pierde la esencia principal del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios. If you lose the wine, then you lose the principal essence of the Holy Spirit, which is God's grace. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? So what does the Holy Spirit want to do in our lives? Lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer es formar el vaso y luego utilizar el vaso. The first thing the Holy Spirit wants to do is to form the vessel and then use the vessel. Primeramente, Él quiere hacer el odre nuevo y posteriormente aplicarle el vino nuevo. First, he wants to make the new wineskin and then apply the new wine. Primeramente, Él quiere transformar nuestro corazón y posteriormente utilizar nuestras vidas, porque la gracia lo que hace es que te capacita para que hagas lo que tú antes
no podías hacer en tu fuerza. First, He wants to transform our hearts so that then we can do, because what grace does is that it prepares you to do what you couldn't have done before. Pero una vez tienes el corazón transformado, entonces ahora tú puedes hacer lo que antes no podías hacer en tu fuerza. Once you have a transformed heart, now you can do what you weren't able to do before in your own strength. Anote esto, por favor. Make note of this, please. ¿Qué es lo que antes yo no podía hacer en mi propia fuerza? What is it that I couldn't do in my own strengths before? Abrir una compañía, Open up a company, llegar al cielo, llegar a la luna. go to heaven, or go to the moon? Lo que el ser humano no podía hacer en su propia fuerza era decirle no al pecado. What human beings were not able to do in their own strengths was to say no to sin. Romanos 6:17 dice que usted y yo éramos esclavos del pecado. Romans 6:17 says that you and I were slaves to sin. Y por más buen esposo que usted quiera ser, si que la gracia de Dios esté en su vida, por más fiel que usted quisiera hacerlo, no podía. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo éramos esclavos del pecado y hacíamos la voluntad del pecado, y el pecado nos llevaba continuamente a la muerte. Señoras y señores, la gracia de Dios lo que vino fue a darnos la capacidad que hagamos lo que antes no podíamos hacer, y es decirle no al pecado. No matter how good of a husband, no matter how faithful of a husband you were trying to be, you are unable to do that without God's grace, because as Romans says, we were in continual sin, but it is God's grace that allows us to do what we were not able to do before. ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora bien, sin embargo, muchos hijos de Dios However, many sons and daughters of God, cometemos el error de caminar en el límite de la prohibición. we commit the error of walking in the limit of prohibition law. Debemos de saber que la prohibición es un cerco de protección para la vida de cada uno de nosotros. We must know that a prohibition is a hedge of protection in each and every one of our lives. La prohibición no es el peligro en sí, sino que es el anuncio del peligro que viene por delante. Prohibition is not danger itself, but rather it is the announcement of the danger that is to come. Trabajé por muchos años como safety manager en la construcción, 17 años. For many years, 17 years, I worked as the safety manager of a construction site. Y en la construcción hay una ley que se llama la ley de la prohibición. And in construction law, there is a law called a prohibition law. Esa ley de la prohibición, venga para acá, mija. The law of prohibition, Esa ley de la prohibición indica lo siguiente: that prohibition law indicates the following. si hay un espacio abierto como el que está ahí y no hay una baranda de seguridad, If there's an open area like there is there, and there is no space or there is no protection, antes de yo llegar a ese punto de peligro, a 6 pies de distancia, ya yo debo de estar amarrado completamente con mi equipo de seguridad. or there's no barrier 6 feet before I reach that place of danger, I have to be fully equipped. El peligro no está en este punto donde me encuentro. The danger is not in this point where I am. El peligro está aquí. The danger is here. Aquí es donde está el peligro. This is where the danger is. Pero desde aquí 6 pies atrás me están anunciando en la línea de prohibición donde yo no debería de cruzar sin que tenga mi equipo de seguridad completamente. But I'm being announced here in the prohibition line that I should not move forward unless I have my full equipment gear on. La causa principal de las muertes en la construcción son las caídas libres. The principal cause of the deaths during construction sites is free falling. Mueren más personas en la construcción de lo que mueren en la guerra. More people die in construction sites than they do in war. Anualmente mueren casi 5,000 hombres en la construcción y aproximadamente 1,500 mujeres en la construcción. Yearly, about 5,000 men and 1,500 women die in construction sites. Entre 10 a 12 personas mueren todos los días en la construcción, simple y llanamente porque violentan, ignoran la ley de la prohibición. And about 10 to 12 people die daily in construction sites because they ignore prohibition law. La ley de la prohibición dice lo siguiente: si hay un espacio abierto sin seguridad, usted a 6 pies ya debe de estar amarrado. Prohibition law says the following: if there's an open area with no security in place, you should already be armed and secured 6 feet away. Pero cuando la persona minimiza la línea de prohibición, entonces está jugando con su propia vida. But when a person minimizes the prohibition line, then they are playing with Y their es own en life. este punto aquí, entre la línea de prohibición y el peligro inminente realmente, donde yo camino libremente, pero con tropezarme con un diminuto clavo, puedo caer al vacío y perder mi vida en un instante. And it is this point between the prohibition line and the imminent danger where I walk freely, and if I were to just trip over something, I can die. Lo interesante es que lo mismo sucede en el ámbito del espíritu. And the interesting thing is that the same exact thing happens in the realm of the spirit. Hay un límite de prohibición There's a prohibition limit que nos revela la palabra de Dios para que nosotros no crucemos esa línea. that God's word reveals to us for us not to cross that line. Pero cuando usted juega entre el límite de la prohibición y el peligro, es cuestión de tiempo que usted pueda ceder y usted caiga
caiga en aquello lo cual Dios te está diciendo que no debe de caer. But when you play between that prohibition line and the imminent danger, it's just a matter of time before you trip and fall into that which God says not to fall into. Vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que los límites de la provisión no están allí para amedrentarte, están ahí para cuidarte, para protegerte, para decirte no cruces la línea, porque si cruzas allá estás jugando con la gracia de Dios, y si la gracia de Dios, que es la esencia del Espíritu Santo, no te puede cuidar ahí, es porque has violentado los límites de la prohibición. And in the name of Jesus of Nazareth, I come to tell you to not cross that line, because if you cross that line, then the grace of God won't be able to cover you because you have violated the prohibition law. Pero el Padre ha desatado su mega gracia en Cristo Jesús para que tú te mantengas en el límite de la prohibición y guardes no solamente tu vida, sino que guardes el destino de tus hijos, el destino de tus generaciones, porque tú y mi casa serviremos al Dios eterno en esta tierra. But the Father has guarded you in that prohibition law, not to limit you, but because He is going to save you and your children. Ahora bien, el Padre Celestial nos ha otorgado el equipo de seguridad para no violentar la ley de la prohibición. The Heavenly Father has given you the equipment and the gear for us not to violate that prohibition law. Me gusta esto, I like this. porque el Padre nos ha otorgado el equipo completo para no cruzar la ley de la prohibición. Because the Father has granted us the entire gear that we need to not cross that prohibition line. Estoy aquí, I'm here. me siento tentado de cruzar allá. I feel tempted to cross over to the other La side. ley de prohibición me dice, no lo hagas. The prohibition law says don't do it. Si cruzas esta línea hay un peligro inminente de muerte allá. If you cross this line, there's an imminent danger of death. El Padre aquí me ha equipado para yo no cruzar esa línea. And the Father has equipped me here to not cross that line. ¿Cuál es ese equipo que el Padre me ha dado? What is that equipment the Father has given me? Anótelo. Take note of it. Obediencia absoluta. Absolute obedience. La obediencia hace que yo me mantenga aquí en la línea de prohibición. Obedience makes me stay here in this prohibition line. La desobediencia hace que yo diga, eso no es mucho, yo puedo cruzar la línea. Y entre ese cruzar de allá y acá hay un clavo que puede hacer que te lleve a que caigas al vacío. And disobedience says, well, it's not that big of a deal. I can cross over, but between those spaces, there is a nail that can make you trip and fall. Ahora bien, ninguno de nosotros podemos minimizar la obediencia absoluta, Now, none of us can minimize absolute obedience, la cual nos ha sido dada por la mega gracia de Dios para nuestras vidas. which has been granted to us through God's mega grace in our lives. El Padre quiere de nosotros una obediencia absoluta y no una obediencia parcial. The Father wants from us an absolute obedience and not a partial obedience. No se me duerma. Don't fall asleep. El punto es que la obediencia parcial es una obediencia incompleta, fragmentada, imperfecta, deficiente, inacabada. The point is that the obedience that is not complete, that is not absolute, is partial, it is incomplete, it is fragmented, it is broken. En pocas palabras, yo vengo, me congrego, yo estoy obedeciendo la palabra del Señor, pero mi obediencia es una obediencia parcial, no es absoluta, no es completa. In other words, I congregate, I come to the church, but my obedience is not absolute, it is partial, it is incomplete. Mientras que la obediencia absoluta es una obediencia completa, plena, tajante y es una obediencia incondicional a la palabra de Dios. While absolute obedience, it is complete, it is full, it is whole, and it is unconditional to the word of God. Por lo tanto, Therefore, obedecer parcialmente demuestra mi falta de sumisión, mi falta de rendimiento, mi falta de transformación. partially obeying will reveal my lack of commitment, my lack of submission, my lack of surrendering. Mientras que mi obediencia absoluta demuestra la muerte que yo tengo en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Well, my absolute obedience reveals my surrendering, my full dying to Christ, because it is no longer I who live, but Christ who lives in me. El punto es que muchos de nosotros, escúcheme bien lo que estoy diciendo, muchos hijos de Dios, incluyéndome a mí, yo no me estoy saliendo de la ecuación, me estoy incluyendo. The point is that many sons and daughters of God, and I include myself, I am not removing myself of the equation, I am including myself. Y usted necesita que Dios trabaje en su vida. And you need God to work in your life. Escúcheme bien, el punto es que muchos de nosotros en múltiples ocasiones acondicionamos nuestra obediencia.
Listen, and the point is that many of us, in many of our conditions, of our circumstances, we condition obedience. La condicionamos de acuerdo al lugar que nos está rodeando. Si estoy con mis hermanos, si están mis líderes, si están mis mentores, si está mi pastor, entonces yo revelo una obediencia absoluta. Pero ¿qué pasa cuando estoy en un lugar hostil, donde no hay líder, mentor, pastor, donde no está mi esposa, mis hijos? Entonces yo demuestro ahí, tengo el permiso, entre comillas, de darme la libertad de manifestar una obediencia parcial. Y es ahí donde perdemos autoridad frente al ataque de las tinieblas. We condition our absolute obedience depending on our surroundings, depending on the place Vamos, we are padres. in. When we are places that are surrounded by our leaders or our pastors, then we express an absolute obedience. But when we are around our friends, we show then a partial obedience. Mientras estoy con aquellos que me rodean del cuerpo de Cristo, demuestro una obediencia absoluta. Pero cuando estoy en un lugar hostil, donde dicen malas palabras, donde estoy y nadie cree en la palabra de Dios, nadie me mira. Puedo darme el permiso de tener una obediencia parcial, una obediencia incompleta, una obediencia imperfecta, una obediencia no culminada. Y es aquí donde la Escritura dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. While I am surrounded by my family, by the body of Christ, then I can express an absolute obedience. But rather, when I am in a hostile place, when I am surrounded by people who use profanity, then I show a partial submission. El Padre Celestial nos ha otorgado el equipo de seguridad para no violentar esta ley de la prohibición, señores. The Lord has given us an equipment, a gear for us not to violate this law. Ningún ser humano puede manifestar una obediencia absoluta lejos de la mega gracia del Espíritu de Dios en su vida. And no human being can express an absolute surrendering without God's mega grace. Señores, a usted su esposa lo puede estar todo el día con una pistola detrás de usted ahí. Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Apenas baja el revólver, usted se porta mal. Your wife can be with a revolver to your head saying behave well all day. As soon as she puts it down, then you're going to behave wrong. Porque lo que hace que usted pueda realmente tener una obediencia absoluta es la gracia de Dios, que te da la capacidad de que puedas hacer lo que antes no podías hacer en tus fuerzas. Because what allows you to have an absolute obedience to God, it is God's grace that allows you to do what you couldn't do before. ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora bien, el punto es que muchos de nosotros en múltiples ocasiones Now the point is that many of us in multiple occasions esperamos que la gracia solamente opere cuando ya yo he cruzado la línea de prohibición, me he tropezado con el clavito y he ido al vacío. Y cuando estoy allá abajo, entonces clamo por la gracia que desde antes me estaba diciendo aquí: hey, no cruces, no vayas, cuidado, banderas rojas, banderas amarillas, todos los colores. Pero usted cruzó y terminó en el lugar incorrecto. Many times we wait for grace to come, or we cry out for grace after we have walked past that prohibition line. We have fallen, and then we cry out to the Lord when He has been giving us warning signals from way behind. Necesitamos abrazar la obediencia absoluta de Dios en nuestras vidas como el mejor aliado en el reino para nosotros. We need to embrace God's absolute obedience in our lives as the best accomplice, as the best ally in the kingdom. Voy a repetir eso una vez más. Necesitamos abrazar la obediencia absoluta como nuestro mejor aliado en el reino, señoras y señores. We need to embrace absolute obedience as our best ally in the kingdom, ladies and gentlemen. Me gusta como 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 lo describe lo describe la escritura. I like how scripture describes it in 1 Samuel 15:22. Follow along in your English Bibles. La escritura dice en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: mira la pregunta que hace, dice: ¿qué me agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificio, o que se le obedezca lo que Él dice? Mira lo que sigue diciendo: el obedecer, diga conmigo el obedecer. Say with me, Más obeying. fuerte, diga conmigo el obedecer. Say with me, obeying. Más fuerte allá atrás, diga conmigo el obedecer. Back there, say with me, obeying. Vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Obeying is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Señores, Ladies, la obediencia en el peso tiene mucho más valor que el sacrificio. and gentlemen, obedience on a weight has more weight or weighs more than sacrifice. Sin embargo, nos encontramos con muchos hijos de Dios que prefieren apoyarse en el sacrificio y minimizan la obediencia. However, we find sons and daughters of God who prefer to lean on sacrifice and not on obedience. Y cada vez que yo pongo mi confianza en el sacrificio y minimizo la obediencia, terminaré frustrado
¿Por qué? Porque no podré hacer crecer aquello por lo cual me estoy sacrificando. And every time I place my trust on sacrifice rather than on obedience, then I am making a mistake because I cannot make grow that which I am sacrificing. Escúcheme bien. Listen well. Cuando yo me apoyo en el sacrificio y minimizo la obediencia, todo lo que yo me sacrifico aquí no llevará fruto, señores. When I lean on sacrifice rather than obedience, everything that I sacrifice will not bear fruit. ¿Sabe por qué? Porque You know la why? Escritura no miente cuando dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. En pocas palabras, Él es el que hace crecer todas las cosas en la tierra. No lo hace crecer tu fuerza. Por más que usted quiera hacer crecer una semilla, no puede hacer que esta crezca. ¿Sabe por qué? Porque eso está en la potestad del Padre Celestial. It's true what Scripture says when it says that every good gift comes from the Father, because it's the Father who makes things grow, not you. Por eso la Escritura dice en 1 Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Él tiene la capacidad de hacer crecer todo lo que usted llega a obedecer. That's why James 1:17 says every good gift and every perfect gift comes from above and comes from the Father of lights, because He has the power to make grow everything that you are obedient to. Yo me he sacrificado, I have sacrificed yo he myself. llorado, I have cried. yo he sembrado, I have sowed. he ayunado, I have he fasted. orado. I've prayed. Pablo, y la gente también lo entendía de esa manera, pero Pablo después se le reveló y dijo, yo siembro, alguien más puede regar, pero el crecimiento solamente tiene la potestad de un solo nombre. El crecimiento siempre lo da el Padre Celestial. And Paul said it. He says, I sow, someone else can water, but the growth only comes from our Heavenly Father. Entonces, la gracia de Dios, que es la esencia del Espíritu Santo, es lo que hace que lo que usted siembra hoy con lágrimas, mañana pueda darte una semilla, mañana pueda darte un fruto, el cual solamente el Padre te pudo hacer crecer. So God's grace, which is an essence of His Holy Spirit, is what makes grow what you sow with tears. Por lo tanto, no pongas tu confianza en el sacrificio. Pon tu confianza en Cristo Jesús y obedece su palabra. Porque obedeciendo su palabra, créeme que vas a ver un fruto y ese fruto va a permanecer. Posteriormente, lo que sembraste hoy con lágrimas, mañana te va a cargar a ti, te va a sustentar a ti, va a guardar a tus hijos, va a guardar tus generaciones. Obedece hoy, obedece mañana, obedece siempre, porque la obediencia te llevará a donde tu fuerza no lo puede hacer. Therefore, do not place your trust in anything other than the obedience of the Lord, because what you sow with tears, then you will reap with joy. So obey today, obey tomorrow, and continue to obey. Con esta pequeña introducción, With this small introduction, quiero que podamos entender la mega gracia de Dios. I want us to be able to understand God's mega grace. Y aquí yo quiero entrar en un punto importante. And here I want to go into a very important topic. Ya se me está. Uy, qué bueno, el tiempo se está rindiendo. I have enough time. Escúcheme bien, Listen well, porque yo quiero que usted pueda entender esta ecuación. because I want you to be able to understand this equation. Lamentablemente, tanto en el área ministerial como en el área secular, cuando las personas normalmente tienden a frustrarse es porque no pueden ver fruto en lo que hacen. Unfortunately, in the ministerial as well as in the secular, people tend to become frustrated when they don't see fruit. Présteme atención. Please pay attention. El problema no está en la orden que hago, el problema está en que lo que yo ordené, la orden que yo pedí, no llega a tiempo. The problem is not in what I order, but the problem is that what I ordered, what I asked for, did not come in time. El problema no está en que usted y yo no oremos. De hecho, Jesús nos dio luz verde para que oremos, pidamos e insistamos constantemente. El problema se encuentra en que lo que hemos orado no llega la respuesta a nuestras vidas. The problem is not in us praying, because Jesus has given us the green light to pray for all things. But the problem is when what we have prayed for does not arrive. Jesús dijo, pedid se os dará, buscad hallaréis, tocáis se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que toca se le abrirá. Tenemos libertad para pedir. Jesus says, ask and you will receive, knock and the door will be open to you, because everything that we can ask for, the Lord will give us. The door has been open to you. Y aquí donde viene la diferencia entre un hijo maduro y un hijo que todavía no ha madurado. And this is the difference between a mature son and a son who still has not matured. En que el hijo maduro entiende que ya le envió la orden, y por cuanto envió la orden, fiel es aquel que prometió y también es fiel el que la cumplirá.
The mature son understands that he has already made the request. He has already placed the order. So he understands that he who will fulfill the order is faithful to do so. Las tinieblas no se oponen a tu petición, ellos se oponen a la respuesta de la petición tuya. Darkness is not opposed to your petition, but to the response of your petition. Es este el punto donde cada uno de nosotros necesitamos entender, porque no hay problema con pedir. Las tinieblas no se oponen cuando tú pides, ellos se oponen cuando viene la respuesta de tu petición. And this is what we all have to understand, because darkness is not opposed to your request, but rather it is opposed to the response of your request. Al profeta Daniel le pasó, Daniel pidió, Daniel clamó, pero la escritura dice que se opusieron a su petición. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que el Padre sí te ha escuchado, pero que hay alguien que se está oponiendo a la respuesta que tú estás necesitando. And it happened to Prophet Daniel. It says, the Bible says that Prophet Daniel cried out, Prophet Daniel prayed, but it's not that they were opposed to his praying, but they were opposed to the answer Y of es that aquí prayer. donde viene la frustración más grande, donde yo pido pero no recibo, donde yo clamo, donde yo mando mi orden pero no la recibo. Y es aquí donde viene el engaño de las tinieblas sutilmente. This is where the greatest frustration comes in, because I ask and it doesn't come. I cry out and I don't see a response. And this is where the enemy's greatest deceit comes into play. Y es aquí donde las tinieblas te dicen, tienes que sacrificar más, por eso no estás recibiendo. And this is where darkness says, you must sacrifice more. That is why you're not receiving. Tienes que hacer más sacrificio, caminar, dite de rodillas de aquí a Orlando para que reciba lo que estás necesitando. You need to make more sacrifices. You have to walk on your knees from here to Orlando so that you can receive what you've prayed for. Sacrifica, sacrifica, sacrifica y minimizas la obediencia, pero cuando obedeces lo que pides vendrá indudablemente. It says sacrifice, 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 but it minimizes obedience, because when you obey, what you have asked for will undoubtedly Porque come. obedecer es mucho mejor que el sacrificio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si obedeces, vas a obtener no solamente lo que has pedido, sino mucho más abundantemente de lo que pediste, deseaste o anhelaste. El Padre tiene para darte a ti. Because obeying is more important than sacrifice, and that's what the Bible tells us. It says to obey, obey, to obey, and then what you have asked for, you will receive beyond what you've imagined. Hemos reducido la gracia de Dios solamente para cuando fallo y el Padre, perdóname, levántame, restáurame. Y entonces viene la gracia para levantarnos. We've reduced God's grace to only at the time in which we fall, and we say, Father, lift us up, and that's what we've reduced it to. Aquí quiero que usted pueda prestarme toda su atención. And here I'd like for you to please pay all your attention. Porque quiero que nos traslademos de esta esfera de la tierra, no se me duerma, de esta esfera de la tierra y entremos al tercer cielo donde empezó todo antes de la fundación del mundo. Because I want us to travel from this realm of the earth and go to the heavenly realms where it all started. Antes que el mundo fuese formado, Before the world was formed, el Padre Celestial en el cielo creó un ser llamado, un querubín llamado Luzbel. the Heavenly Father in the heavenly realms created a cherub called Lucifer. La palabra Luzbel significa portador de luz. The word Lucifer means carrier of light. Este ser fue el ser más precioso. Todos ustedes conocen la historia, pero déjenme presentárselo de una manera estilo hollywoodense. All of you understand and know the story, but let me explain it to you in a more theatrical or elaborate way. El Padre crea este ser, y este ser portador de la alabanza y la adoración en el cielo, el ser más hermoso creado. The Father Luzbel. creates this being, and this being is in charge of praise and worship in heaven, and it is the most beautiful creature ever created. Este ser conocía parcialmente al Padre, conocía parcialmente al Hijo y conocía parcialmente al Espíritu Santo. This being partially knew the Father, partially knew Jesus, and partially knew the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit llega un momento donde lo empieza a observar comes to a time in which he begins to y observe him, empieza a escudriñar lo profundo que hay en el corazón de este ser. and he starts to search the depths of this being's heart. Y encuentra que en el corazón, en lo profundo del corazón de este ser, se encuentra orgullo, rebeldía, soberbia y quiere planear un ataque contra el Padre Celestial. And he finds in his heart a spirit of pride, of rebellion, and he wants to plan against the Father. El Espíritu Santo viene y va delante del Padre y lo desenmascara y le revela lo podrido que hay del corazón de Luzbel. The Holy Spirit takes Lucifer before the Father, unmasks him, and reveals all of his plans before the Father. Porque es el Espíritu Santo que escudriña lo profundo del corazón del Padre, lo profundo del corazón del hombre, pero también lo profundo del corazón de Satanás.
because it is the Father who can search the depths of the heart of man, the depths of the heart of God, but also the depths of the heart of Satan. Y en este escenario el Espíritu Santo lo expone delante del Padre. And in this scenario, the Holy Spirit exposes him before the Father. Y al exponerlo delante del Padre, entonces el Padre lo sentencia y le dice que es destituido y lo manda a la condenación eterna. And as he exposes him before the Father condemns him, the Father sentences him and tells him that he is disposed of his glory. Lo condena por la traición, por rebelión, por orgullo, por arrogancia, por soberbia, por querer independizarse. He condemns him because of his pride, his arrogance, his haughtiness. He condemns him because he tried to become independent. Sin embargo, However, Satanás ahora empieza a observar cómo el Padre en su trono empieza a crear algo lo cual nunca se había creado antes en el cielo. Satan now understands how the Heavenly Father in the heavenly realm begins to create something that has never been created El before. Padre empieza de momento a otro a hablar y empieza con lo que habla, empieza a crearse todas las cosas. Y en 5 días crea el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. The Father begins to create because when He speaks, He creates things, and in 5 days He creates the earth and everything that inhabits it. Pero en el 6º día, But on the 6th day, en el 6º día el Padre crea un ser el cual nunca antes se había creado, no se había hablado, no se había mencionado en la eternidad, pero ahora lo crea con sus propias manos en la tierra. on the 6th day, the Lord creates a being that had never been created in the heavenly realms before, but He creates him on earth with His own hands. Lo interesante es que el Padre lo está creando y Satanás está observando. The interesting thing is that the Father is creating him while Satan is observing him. Satanás observa y escucha el decreto del Padre para con este ser llamado hombre. Satan sees that the Lord is creating him, and hears the decree over this person called man. El Padre cuando lo está creando dice, yo voy a hacer este ser a mi imagen y semejanza. Escúcheme bien, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Pero no solamente lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, sino que le voy a dar autoridad, poder, dominio y gobierno sobre todo lo que he creado. As the Father creates him, Satan hears that. He tells him, not only have I made him in my image and likeness, but I will grant him dominion, authority, and power over everything that crawls upon the earth. No solamente le doy el permiso, la legalidad, sino que también le doy la autoridad para que se fructifique, se multiplique y llene la tierra y la pueda sojuzgar también. No se me distraiga. Not only do I give him the permission and the legality, but I also give him the authority to dominate and have dominion over what is on the earth. Luego Satanás dice, ¿cómo es posible que se le dé a un ser inferior a mí toda la autoridad, todo el poder, toda la legalidad y el dominio que a mí no se me fue dado en el cielo? Later, Satan says, how is it possible that you give a being that is not as superior as I am all of the authority, all of the power, and all of the legality to do what I have not been able to do in heaven? ¿Cómo es posible que un ser inferior a mí ahora tenga autoridad, dominio, no solamente en la tierra, sino que también tenga autoridad y dominio sobre mí? How can an inferior being not only have authority and dominion over the earth, but have authority and dominion over me? Un ser que no conoce el cielo de donde yo vengo, pero yo sí conozco la tierra donde él está siendo formado. A being that does not know the heavenly realms from which I come, but I do know the earthly realms where he is being formed. Satanás dice, no es posible que creen un ser y que le den toda la autoridad que a mí me tenían que haber dado. Satan says it's impossible to create a being who is given all the authority that I should have. Inmediatamente, escúcheme bien, las tinieblas empiezan a crear el mismo plan que creó en el cielo. Y Satanás dice, como el Padre no me perdonó a mí un error, yo solamente necesito que este ser llamado hombre cometa una falta para que también sea destituido de la gracia como yo fui destituido. And listen well, what Satan and all of the darkness plans is that because Satan was not forgiven of what he created, or the image or the problem that he created, then this person will never be then forgiven, and the grace will not be given to him. Solamente necesito que él cometa un error, porque a mí no se me perdonó un error, y si a mí no se me perdonó, yo solamente necesito que él falle una vez, y lo mismo que fui yo destituido, él también será destituido. I just need him to commit one error, because if he commits one error, then he will also be destituted from what I was. Lo que Satanás no sabía era que el Padre Celestial tenía debajo de la manga un as. Tenía una obra maestra, tenía una carta la cual no le había revelado nunca al ser humano, ni en el cielo, ni en la tierra, la había manifestado. What Satan doesn't know is that God had a hidden plan that had never been manifested on earth or on heaven yet.
Él crea el plan, Satanás crea el plan, le sale a la perfección, el hombre falla y realmente el hombre es separado del Padre Celestial y de su propósito. Satan creates a plan and then man is separated from God and his purpose. Pero ahora But now, el hombre, en vez de ser condenado eternamente, sale el plan de redención eterno del Padre para con el hombre. instead of man being condemned eternally, now comes the plan of redemption from the Father with man. Y el Satanás dice, no es justo que a un ser inferior a mí lo perdones y yo que fui creado allá en la hermosura de tu presencia no me hayas perdonado. And Satan says, it is unjust for you to forgive someone who was created here, but I who was created in the heavenly realms, in the beautiful realms, have not been forgiven. Él falló también. He also Él failed. pecó también. He also sinned. Él te deshonró también. He also dishonored you. Destitúyelo. Destitute him. Condénalo. Condemn him. Eternamente como yo fui condenado eternamente. Eternally as I was eternally condemned. Pero el Padre dice, But the Father says, no, no, te equivocaste. you made a mistake. Yo tengo para con el hombre un as bajo la manga, el cual no he manifestado nunca. Y ese as se llama la mega gracia de mi corazón para con el ser humano. With man, I have a trick up my sleeve, and that trick up my sleeve is called grace with the humans. Por eso cuando usted peca, no puedes apartarte de tu Creador. Aquel que conoce a su Creador sabe que en Cristo Jesús hay redención, hay oportunidad, hay una nueva esperanza. No te vayas de la cruz, acércate a tu Redentor. That's why when you sin, you cannot separate yourself from your Creator, because you know that there is a grace with Him. When you sin, do not separate or distance yourself from the cross, but come near to it. El Padre ve el pecado del hombre y en vez de condenarlo empieza a manifestar la redención eterna para él. The Father sees man's sin, and instead of condemning him, He begins the redemptive plan with him. Satanás y el infierno queda sorprendido porque este plan de redención nunca se había manifestado en su vida. Satan and hell are completely surprised because this redemption plan had never been manifested before. Ahora el Padre, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, Now the Father, through the death of His Son on the ahora el cross, Padre, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, now the Father, through the death of His Son on the cross, no solamente desata la mega gracia para redimir al hombre, not only does He unleash His mega grace to redeem man, sino que ahora, but now, por medio de la muerte de Jesucristo through the death of Jesus y Christ, el hombre por medio de la fe en and él, man through faith in Him, se le otorga toda la autoridad, el poder, el dominio y el señorío para que ahora pueda hacer lo que antes no podía hacer. is now granted all power, all authority, all dominion, so that now He can do what He couldn't do before. ¿Está conmigo? Are you with me? La mega gracia de Dios hace que Satanás quede con la boca abierta y dice, no puedo ahora hacer nada contra el hombre porque el Padre lo ha redimido. God's grace makes Satan stay with his jaw on the ground, because now what I cannot do anything against him, for the Lord has redeemed him. ¿Dónde empezó esta mega gracia con la humanidad? Where did this mega grace with humanity begin? Mateo 27, versículo 51, empezó aquí. Matthew 27, verse 21. And it Jesús begins muere, here. Jesus dies. consumado es. It is done. Inmediatamente ocurre algo en el cielo y en la tierra. And immediately something happens on the earth and in the heavens. Y pasa lo siguiente, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron en dos. And here it says, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Desde entonces el infierno no entendió, pero supo que ocurrió algo. Y lo que ocurrió fue que Romanos capítulo 8, versículo 1 ha llegado a nuestras vidas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos, escúcheme bien, no hay condenación. Aquellos que hemos recibido por la fe la mega gracia de nuestro Padre Celestial. And hell did not understand exactly what was going on, but what was happening was Romans 8, which says, now there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. That is through faith and through God's mega grace. El infierno quedó destruido porque no sabía que en el Padre Celestial había una mega gracia que restauraría al hombre para poder posicionarlo juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Hell was destroyed because it did not understand that there was a mega grace in our Lord Jesus Christ who would redeem man. ¿A qué viene? Here it comes.
Todo esto vamos a resumirlo en este punto. We are going to summarize all of this in one point. Porque es usted y soy yo los que vamos a manifestar la mega gracia de Dios en esta sociedad. Because it is you and I who are going to manifest God's mega grace in this society. ¿Cómo opera la gracia de Dios en la vida del cuerpo de Cristo, en la vida de los creyentes, sobre los hijos de Dios? How does God's mega grace operate in the body of the church, in the body of Christ, and through its sons and daughters? Aunque, escúcheme bien, Listen well. gracias sean dadas a Dios por el elemento de la gracia que nos restaura. May we thank God for the element of grace that restores us. Escúcheme bien. Listen well. Cada uno de nosotros debemos entender lo siguiente: Each and every one of us must understand the following. que el Padre me ha dado la gracia, That the Father has given me the grace. y esa gracia para el cuerpo de Cristo no tiene límite alguno. And that grace for the body of Christ has no limit. Esa gracia ha venido para posicionar a la iglesia para que ésta empiece a manifestar lo sobrenatural. That grace has come to be manifested in the church so that then it can manifest God's No power. solamente para restaurarlo y posicionarlo en Cristo Jesús, sino para que empiece a manifestar ahora lo que el Padre quiere que manifieste. Not only to be restored and positioned in Christ Jesus, but so that we can manifest what the Lord wants. Escuche esto cuidadosamente. And listen very carefully. La gracia de Dios encuentra su mayor virtud cuando usted y yo rendimos nuestras debilidades. God's grace finds its greatest virtue when you and I surrender our weaknesses. Como cada hijo de Dios que no rinde sus debilidades, quiere hacer las cosas por sí solo, pero cuando usted rinde, reconoce sus debilidades, la gracia encuentra su mayor virtud en él. Every son or daughter who tries to do things or tries to deal with their weaknesses in their own strengths will fail. But when you surrender your weaknesses to the Lord, then grace. Para que se cumpla lo que dice la Escritura, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy en Cristo Jesús. So that scripture may come to pass that that in my weakness He is strong. La gracia de Dios es de vital importancia para la manifestación de lo sobrenatural en la tierra. God's grace is vitally important for the manifestation of the supernatural on earth. Escúcheme bien. Listen well. Usted debe de entender que usted no sana a los enfermos, que es el poder de Dios a través de ti. You must understand that you do not heal the sick, but it is the power of God through you. Usted debe de entender que usted no es el que trae convencimiento, arrepentimiento al corazón del ser humano, sino que es el Espíritu de Dios a través de ti. And you must understand that it is not you who brings conviction or repentance in the hearts No of man, but it is the Holy Spirit. tomes carga sobre tus hombros como hijo de Dios, la cual tú no tienes que llevar. Tú y yo no hacemos nada si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas. As the sons or daughters of God, do not carry burdens which you should not carry. It is the Lord who does things. De hecho, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también Él es el que hace que todo lo que usted está deseando en su corazón se manifieste. In fact, He is the one that places the desire in us, but it is also Him who makes manifest everything that you are doing. Présteme atención. Please pay attention. Y a mí me impresiona esto, And this impresses me. porque los discípulos, Because the disciples, llegó un momento donde todos sus 3 años y medio en el ministerio con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, caminaban con Él constantemente. Pero llegó un tiempo donde ellos se encontraron con una pared porque no pudieron manifestar lo sobrenatural. after 3.5 years of walking with Jesus, eating with Jesus, being with Jesus, they come against a wall because they're not able to manifest. ¿Cómo es posible que yo caminando con Jesús venga un padre desesperado trayéndome a su hijo y diga y me lo traiga en las manos y diga, ora por él, porque de momento se va el fuego y el espíritu lo quiere matar, y me lo traen a las manos como discípulo de Jesús, y yo como discípulo de Jesús no pueda hacer nada? How is it possible that a father brings their child to me, a disciple of Jesus Christ, but I am not able to do anything? ¿Cómo es posible que algo así suceda si yo camino con Jesús, veo que Jesús lo puede hacer y yo por qué no lo puedo hacer? How is it possible that I am a follower of Jesus, I walk with Jesus, and I am not able to do so? Los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo. ¿Sabe por qué? Porque aún la mega gracia de Dios no se había desatado. And the disciples were not able to cast out that worldly spirit because God's mega grace was still not unleashed. Jesús estaba con ellos, pero todavía la gracia para manifestar lo sobrenatural a través de ellos no se había manifestado. Jesus was with them, yet they still were not able to manifest God's grace. Y escúcheme bien, And listen well, estos discípulos these disciples que no pudieron echar fuera un espíritu inmundo, that were not able to cast out an unworldly spirit, posteriormente later suben al aposento alto. go to the high room Y or ahora the la upper room, gracia de Dios, del Espíritu Santo, les desatada sobre sus vidas. and now the grace and the Holy Spirit is unleashed over their lives.
Ahora lo que antes no podían hacer caminando al lado de Jesús, ahora por la gracia del Espíritu de Dios en sus vidas, con la sombra de ellos, los enfermos se sanaban, los cautivos eran libres. ¿Sabe por qué? Porque la mega gracia de Dios ha venido para empoderar a la iglesia y que ésta pueda hacer lo que con su fuerza no puede hacer. Now, what they were not able to do when they were walking side by God, when they received the mega grace of the Lord, then they were able to heal just with their shadows, because it empowers you to do what you were not able to do before. Oro por los enfermos y los enfermos no se sanan, pastor. Pastor, I pray for the sick and the sick aren't healed. Oro por los cautivos y los cautivos no son libres. I pray for the captives and the captive are not delivered. Clama la gracia. Claim or El cry out Padre to te ha dado la grace. gracia para manifestar lo sobrenatural. The Father has given you the grace to manifest the supernatural. No eres tú. It's not you. Quítate tú del escenario. Remove yourself from the Deja que la scenario. gracia opere a través de ti. Let the grace operate through you. No son tu fuerza. It's not your strength. No es tu It's capacidad. not your capacity. No eres tú ni soy yo. Es la gracia de Dios a través de nosotros. It's not you or me. It is God's grace through us. Cuando la gracia de Dios When God's grace no estaba en ellos, was not in them, querían pero no podían. they wanted to, but they could not. Ahora, Now, la gracia de Dios les fue desatada. God's grace was unleashed to them. Ellos no buscaban a los enfermos, They were not seeking or looking pero for the con sick, caminar la sombra los tocaba y los liberaba. but their shadow would touch them and they were healed. ¿Cuál fue la diferencia entre este punto y el otro punto de acá? Que aquí Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban la mega gracia del Espíritu Santo. What was the difference between this point and that point that Jesus said, it is necessary for me to leave so that you can receive the mega grace of the Holy Spirit? Ahora que reciben la mega gracia del Espíritu de Dios, ahora ellos entienden que era necesario que Jesús se fuera y que muriera. Now that they received the mega grace of the Holy Spirit of God, and then they understand that it was necessary for Jesus to leave them. Y me impresiona porque ahora ellos no quieren orar por los enfermos, pero los enfermos se sanan. Now I'm impressed because now they're not praying for the sick, but the sick are still being healed. Ahora los enfermos les piden limosna y ellos dicen, yo no tengo limosna, lo que tengo es para sanarte. Y los levantan y los sanan. Now the sick are begging for money, but they are no longer just begging, but rather they're being healed. No reduzcas la gracia de Dios para restaurarte del pecado. Entiende que la gracia de Dios es la llave, es el acceso para que puedas manifestar lo sobrenatural aquí y ahora. Do not reduce God's grace just to lift you up from sin, but rather it is what can be manifested Cuando here and now. reduces la gracia de Dios, el poder de Dios para una cruzada de milagro, no has entendido lo que la Escritura te dice, que tú como hijo de Dios harás cosas mayores que las que Jesús iba a hacer, hizo también. When you reduce God's grace just to a miracle crusade, then you are minimizing what the Lord said when He said that you will do greater things than I have. No puedes esperar hasta el próximo domingo cuando un enfermo te diga, ora por mí. Señores, métale mano, ore usted, clame, Padre, sánalo, Señor. Yo no sé cómo orar, pero ponle la mano encima, que se cumpla la Escritura, y pondrás la mano sobre los enfermos y estos se sanarán. And you cannot wait until the sick come to you to ask to be healed, but rather go ahead and pray for them, and so that Scripture may come to pass. La gracia de Dios ha venido para empoderar a la iglesia. God's grace has come to empower the church. Por eso la Escritura dice, ninguna condenación hay That's why Scripture says there is now no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus. Anote esto, por favor. And please make note of this. Se nos tiene que revelar que el favor de Dios, It needs to be revealed to us that God's favor y la gracia que Dios nos ha dado and the grace that the Lord has given us son importantísimos para hacer lo que antes no podíamos hacer. are very important to now do what we couldn't do before. El favor de Dios nos abre la puerta, God's favor opens the door for us, pero la gracia de Dios nos introduce a ella. but God's grace introduces us to it. Hay personas con puertas abiertas, pero no acceden. There are people with open doors, but they do not walk into them. ¿Por qué? Porque te sientes tan culpable, Why? Es- Because you feel so guilty. te sientes tan alejado del Padre Celestial que no te sientes digno de cruzar la puerta que el Padre te ha abierto. You feel so distanced from our Heavenly Father that you do not feel worthy of crossing through that open door. No es que las puertas no se te abrieron, el favor de Dios te abrió las puertas, pero la gracia te introduce para que puedas cruzarla. It's not that the door hasn't been opened. Our Heavenly Father opened that door, but it is grace that allows you to walk through El it. favor de Dios nos abre el camino, pero la gracia de Dios nos crea un camino para que podamos caminar por él.
God's favor opens the door, but it is God's grace that makes a way for us to walk through it. El favor de Dios nos lleva de gloria en gloria, pero la gracia de Dios nos lleva directamente a conocer el corazón del Padre Celestial. God's favor takes us from glory to glory, but it is God's grace that allows us to walk directly and to know the heart of the Father. Señoras y señores, Ladies and gentlemen, la gracia nos prepara para edificar, consolar, restaurar, empoderar, justificarnos, posicionarnos para hacer la voluntad del Padre Celestial. God's grace is what equips us, justify us, and empowers us to do the will of the Father. No vivas sin la gracia de Dios, porque terminarás frustrado en el camino del reino. Do not live without God's grace, because you will end up frustrated on your path in the kingdom. Póngase de pie, por favor. Please stand up. Me impresiona I'm impressed poder entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, to be able to understand that from Genesis to Revelation, la gracia y el plan redentor de Dios está operando constantemente. the grace and the redemptive plan of the Lord is working constantly. 66 libros. 66 books. Desde Génesis el Padre empieza a hablar. From Genesis, the Father begins to speak. Pero el último versículo de la Biblia, But the last verse of the Bible, Apocalipsis 22, versículo 21, mire cómo termina la Biblia. Revelation 22:21, and look at how the Bible finishes or closes. Todo empieza con el plan redentor de Dios, pero termina con la gracia manifestada de Dios. Everything begins with the redemptive plan of our Lord, but it all finishes with the manifested grace. La gracia de nuestro Señor Jesucristo The grace of our Lord Jesus Christ sea con todos vosotros. be with you all. Amén. Amen. Señoras y señores, Ladies and gentlemen, yo quiero levantar mis manos. I want to lift up my Yo quiero que hands. usted levante sus manos también. I also want you to lift up your hands. Cierre sus ojitos. Close your eyes. Porque la gracia de Dios Because God's grace ha venido para empoderarnos, para que podamos hacer lo que antes no podíamos hacer. has come to empower us so that now we can do what we couldn't do before. Realmente es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, Truly, it is God's grace over our lives para poder manifestar su gracia en esta sociedad. to be able to manifest His grace in this society. La humanidad necesita de ti. Humanity needs you. La humanidad necesita que tú puedas manifestar la gracia de Dios. Humanity needs you to be able to manifest God's grace. Su gracia ha venido para sanarnos. His grace has come to heal us. Su gracia ha venido para restaurarnos. His grace has come to restore us. Su gracia ha venido para posicionarnos. His grace has come to position us. Pero su gracia ha venido también para transformarnos, para posteriormente usarnos. But His grace has also come to empower us to Levanta then tus use manos, us. por favor. Please lift up your hands. Más fuerte, muchachos. Padre, gracias. Thank you, Father. Gracias por el poder de tu gracia. Thank you for the power of your grace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sí. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo Gracias, Padre. Thank you, Father. Es tu gracia. It is His grace. Levanta tus manos, cierra tus ojos, por favor. Lift up your hands and close your eyes. yo solo quiero verte a ti, Sí, papá, gracias. Yo solo quiero verte a ti. yo solo quiero, Gracias, Padre. Thank you, Father. Hay algo que está en la atmósfera. Something in the atmosphere. Yo veo la atmósfera llena de la gracia de Dios. I see the atmosphere full of God's grace. Hay una atmósfera llena de la gracia de Dios. There's an atmosphere full of God's Sí, grace. papá. Sí, papá. Yes, Father. Yo quiero que todos los hombres pasen al frente. I want all the men to Si tú come to eres the front. hombre, If you're not a man, padre de familia, pasa al frente. Hombre, man, pasa al frente. come to the Hay front. una gracia sobre nosotros. There's a grace Sí. quiero ver tu rostro, Todos los hombres, all the men. pasen al frente. Come to the front. Hay una gracia sobrenatural que se ha desatado. There's a supernatural grace that has been unlocked. quiero ver tu rostro, Papá, Father, yo solo quiero verte a ti. yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, Si usted está en el overflow, usted es hombre, venga. if you're a man and you're in the
queremos verte a ti, papá. Allá hay espacio, por allá. Póngalos ahí. Acércate, acércate. Come near, come near. Papá, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, cierra tus ojos, hombre. man, close your eyes. Yo veo que hay un despertar en nosotros. I see an awakening in us. Es un hambre y una sed diferente. It is a hunger and a different kind of Hay thirst. hambre aquí sobre estos hombres. There is hunger amongst these Hay men. hambre. There is hunger. Hay hambre. There is hunger. Papá, Father, que se cumpla la palabra. may your word be fulfilled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Blessed be those who hunger and thirst for righteousness. Blessed. ¡Que ruja! Papá, gracias. Thank you, Father. ¡Vamos, hombre! Come on, men. ¡Dios poderoso! ¡Santo! ¡Santo! Yo quiero que todas las personas que están allá extiendan sus manos I want everyone who is in the audience to extend their hands sobre todos estos hermosos hombres de Dios. over all these beautiful men of God. Quiero que todos los hombres que están aquí al frente cierren sus ojos, levanten sus manos. I want all the men who are here up front to close their eyes and lift their hands. Porque este es un asunto entre nosotros y el Padre Celestial. Because this is a matter between us and our Heavenly Father. Este es un asunto entre nosotros y la gracia de Dios. This is a matter between us and God's grace. Yo soy hombre. I am a man. Yo sé lo que es enfrentarse a la tentación I know what it is to face temptation en múltiples formas y maneras. in multiple forms and ways. Yo sé lo que es correr. I know what it is to run. Yo sé lo que es decirle, Padre, ayúdame porque yo en mi fuerza no puedo. I know what it is to say, Father, help me because I can't do it in my strength. Yo sé lo que es ir a mi esposo y decirle, ayúdame porque yo no puedo con esta área. I know what it is to go to my wife and tell her, help me because I can't do it in this area. Necesitamos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. We need to recognize God's grace in our lives. Es su gracia en nosotros la que permite que podamos hacer lo que con nuestra fuerza no podemos hacer. It is God's grace that allows us to do what we cannot do in our own strengths. José corrió de la mujer de Potifar no porque él quería, sino porque la gracia de Dios en él lo posicionó, le dio la fuerza para que pudiera correr. Joseph fled from Potiphar's wife not because he had the strength, but because the grace of God empowered him to do so. No solamente le dio la gracia para correr, sino que también le dio la gracia para soportar todo el proceso por todos los años. Not only was he given the grace to flee, but also the grace to withstand the process of all those years. Yo siento que hay una gracia sobre nosotros los hombres que se está desatando hoy. I feel like there's a grace that is being unleashed upon us men today. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, hoy reconocemos la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. today we recognize the grace of the Holy Spirit upon our lives. Reconocemos que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. We recognize that it is not us, but Christ in us, the hope of glory. Reconocemos que cuando somos débiles, entonces fuertes somos en Cristo Jesús. We recognize that when we are weak, then we are strong in Christ Jesus. Hoy, Padre, te damos gracias porque hoy celebramos el Día de los Padres aquí en la tierra, pero también el Día de los Padres que eres tú.
Today we thank you because today we are celebrating Father's Day here on earth, but also the Father that you are. Te reconocemos, Señor, como en nuestras vidas, como el valiente, como el fuerte, como el que nos fortalece en medio de las circunstancias. Lord, we recognize you today as the strong, as the valor, the man with valor who helps us in our trials. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Today, Father, in the name of Jesus, como ministro de Jesucristo, as a minister of Jesus Christ, yo profetizo tu gracia sobre todos los hombres que están aquí. I prophesy your grace over all the men that are here. Yo declaro tu favor sobre cada uno de ellos. I declare your favor over each and every one of them. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el postrer estrado de cada uno de ellos será mayor que el primero. I declare in the name of Jesus of Nazareth that their latter state will be greater than the Declaro, first. Padre, y profetizo que donde antes le dijeron que no, ahora le dicen que sí por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús. I declare and prophesy that where in the area in which they were told no, now they are being told yes by the Declaro, grace. Padre, que tu gracia los lleva a niveles mayores de gloria. And I declare that your grace takes them to greater levels of glory. Que el hambre por tu palabra y tu presencia crece. That the hunger for your presence and for your word grows in Que tú them. nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. You have called them from darkness into your admirable light. Que tú nos has posicionado en esta casa ministerial. You have positioned us in this ministerial house. Pero que, Padre, But Father, nuestra vida te pertenece. our life belongs to you. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Today in the name of Jesus of Nazareth, yo activo el ministerio del Espíritu de Dios en tu vida. I activate the ministry of the Spirit of God in your Declaro life. que se despierta el don de Dios que hay en ti. I declare that the gift of God in you is awakened. Declaro que serás hombre apasionado, serás un hombre lleno de gratitud para hacer la voluntad del Padre. I declare that you are a grateful and a passionate man to do the will of the Father. El Padre te llamó, The Father called el you. Padre te trajo de las tinieblas a su luz admirable. The Father brought you from darkness into His admirable Pero ahora, light. pero ahora, But now, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, lo que antes no podías hacer, ahora lo vas a poder hacer. what you were unable to do before, you are able to A lo do que now. antes no le podías renunciar, ahora vas a renunciar. What you were unable to renounce before, you are able A to lo que renounce antes no now. podías abrazar, ahora lo vas a abrazar. What you were unable to embrace yesterday, you are able to Vas a embrace abrazar today. la voluntad del Padre. You will embrace the will of the Father. Vas a abrazar el Espíritu de Dios. You will embrace the Spirit of God. Vas a abrazar la palabra You will eterna. embrace the eternal Word. Vas a abrazar la voluntad del You will Eterno. embrace the will of the Eternal One. Tú y el Padre uno somos. You and I are Yo one y with el the Father. Padre uno somos. The Father and I are one. Padre, que sean uno. Father, may they be one. Padre, que sean uno. Father, may they be one. Como tú y yo somos uno. As you and I are Que one. sean uno. May they be one. Uno en Cristo Jesús. One in Christ Jesus. Más fuerte. Ven y toma el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ven y toma En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ven y toma el trono. Ahora mismo, Señor. Right now, Lord. Ven y toma Sí, papá. Yes, Father. toma el trono de mi corazón. Hay una generación que espera por ti, Andy. There's a generation that awaits you, Andy. Hay una generación que espera por el manto, el llamado y la unción que Dios ha puesto y depositado en ti. A generation that awaits the mantle and the calling that the Lord has deposited within you. No todos los hijos tenemos la bendición de crecer con un hogar, con padres como los que Dios te ha entregado, dice el Espíritu de Dios. Not all the sons have the privilege of growing up in a home like the home that I have given you, says the Lord. Ese manto va a caer sobre ti. And that mantle will fall upon you. Esa gracia se va a activar en ti. That grace will be activated in you. Y lo que tú creías que no podías hacer por la gracia del Espíritu de Dios, vas a empezar a hacerlo. And what you thought you were unable to do, by the grace of God, you will begin to do it. Los mensajes más poderosos empezarás a predicar desde hoy en adelante. From today on, you will begin to preach the most powerful messages. La sabiduría de la que habló tu padre, el apóstol de esta casa, se empezará a activar en ti. The wisdom that your father, the apostle of this house, spoke will begin
to Hay be una activated in gracia, hay you. una gracia donde el Espíritu de Dios te introduce. There's a grace in which the Holy Spirit introduces you Hay to. una unción mayor a la cual el Espíritu de Dios te lleva. There's a greater anointing in which the Holy Spirit Hay una leads you. generación que tiene el oído presto para escuchar la palabra que yo pondré en tu boca. There's a generation that has its ear paying attention to the word that I will place in your mouth. Mi gracia estará contigo para que lo hagas. My grace will be with you for you to do it. Mi gracia estará contigo para que puedas hacer mi voluntad. My grace will be with you for you to do my will. Y aunque estás trabajando en esta casa And ministerial, although you are working in this ministerial household, el manto del llamado está en ti para que puedas presidir la unción del Espíritu de Dios en esta generación. the mantle of the calling is upon you to be able to lead in this generation. Y se cumplirá en ti lo que dice la palabra. And may the word be fulfilled in you. Cosas mayores, Greater things, cosas que ojo no vio, things that eye has not ni oído seen, yo, nor ear has ni han heard, subido al corazón tuyo, nor has reached the depths of the heart of man, son las que yo empezaré a manifestar a través de tu vida. are the things that I will begin to manifest through your life. No digas que no, Don't say no, porque yo soy el que te preparo, te llamo y te fortalezco para este tiempo. because I am the one who prepares you, equips you, and En el calls you nombre for de this Jesús. moment. In the name of Jesus. Yo quiero hablarle a esta generación de jóvenes, I want to speak to this generation of youth, a esta generación como Chris. to this generation like Chris. Yo quiero que ustedes puedan entender I want you to be able to understand que los padres que estamos aquí that the fathers that are here, hemos sembrado una semilla. we have sowed a seed. Alguien más la ha regado. Someone else has watered it. Pero el crecimiento en ustedes será indudablemente manifestado. But the growth in you will be manifested without doubt. Ustedes no tendrán que pelear con los gigantes que nosotros como padres hemos tenido que pelear. You will not have to fight the giants that us as fathers have had to fight. Pero en ustedes But in you, hay un nivel mayor de demanda del Espíritu de Dios. there's a greater level of demand from the Spirit of God. Y no digas que no puedes, porque mi gracia, la gracia de Dios, te va a capacitar para que tú lo puedas hacer. And don't say you cannot do it, because the grace of God will equip you to do it. Te lo dice alguien que no podía hablar frente al público. This is being said by someone who could not speak publicly. Te lo dice alguien que duré 3 horas para decirle a mi esposa si quería ser mi novia. No podía decírselo, no me salían las palabras. This is being said to you by someone who it took 3 hours to ask his wife to be his girlfriend, because I could not say Te those lo words. dice alguien que se enfocaba mucho en sus imperfecciones, debilidades, pero la gracia de Dios en mí hoy puede ministrar tu vida. And it is being said by someone who was not able to speak, but the grace of God in me is able to minister unto you today. No soy yo, It's not me. es la gracia del Espíritu de Dios en mí. It's the grace of the Spirit of God in me. Y si Él lo puede hacer conmigo, también lo va a hacer contigo, And if hombre. He can do it with me, He will also do it with you, man. Es nuestro tiempo, It's our time. es nuestro momento. It's our moment. Padres que están aquí, Fathers, you who are here, gracias, thank you. gracias Thank you por ser hombre de una sola mujer. for being a man of one soul woman. Gracias por decirle no a las tentaciones, porque han venido mejores, a lo mejor, pero el Espíritu de Dios te ha guardado. Y como José le has dicho que no a la tentación. Thank you for saying no to temptation, because perhaps you've had good offers, but you have said no like Joseph has. Gracias por guardar la palabra. Thank you for guarding and keeping the word. Gracias por creer en el llamado de Dios, en lo que está escrito. Thank you for believing in the calling of God and in what is written. Hoy celebramos su día. Today we celebrate your day. Hoy celebramos el Día de los Padres. Today we celebrate Father's Day. Si usted If you tiene su padre vivo, have your father, if he's alive, si la relación a lo mejor no es la mejor, maybe your relationship is not the best. acerquémonos, Let's get near demos to ese them. paso. Let's take that step. Pero Padre que estamos aquí, But fathers, us who are here, crean que nuestros hijos nos están viendo, believe that our children are watching us. pero nosotros But we los estamos observando también a ellos. are also observing them. Y en ellos And in them, hay un estándar mayor. there is a greater standard.
Levante sus manos. Lift up your hands. Padre, gracias te damos Father, we thank you por este Día de los Padres. for this Father's Day. Hoy los bendecimos, Today we Señor. bless them, Lord. Hoy celebramos, Señor, tu vida, Padre, porque tú eres nuestro Padre por excelencia. Today we celebrate their lives because you are our excellent Father. Nos has bendecido con dos padres. Tú eres nuestro Padre celestial, pero también nos has dado un Padre terrenal. You have blessed us with two fathers. You are our heavenly Father, but you have also blessed us with an earthly Father. Gracias, Señor, porque tú no te rindes con nosotros. Thank you, Lord, because you do not give up on us. Tú nos perfeccionas, You Señor, perfect us, Lord. nuestro carácter, Our character, temperamento. temperament. Señor, tú eres el Dios que nos perfecciona día tras día. Lord, you are the God who perfects us day after day. Hoy rendimos lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos para que tu gracia en nosotros pueda ser la mejor obra en Cristo Jesús. Today we surrender what we have, what we do, what we are, so that your grace in us can be the best work of Jesus Christ. Gracias, Espíritu de Dios, Thank you, Spirit of God, porque no nos dejas, for you don't leave us, porque eres paciente para con nosotros, because you are patient with us, porque tu gracia y tu poder en nosotros se manifiesta cada día. because your grace and power in us is manifested every day. Gracias te damos, Señor, We thank you, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un abrazo al que está a su lado, Padre. Felicidades. The man that's next Happy to you. Father's Day. Feliz Día de los Padres. Aleluya. Vengo bien.